Ahora veremos la parte de electromagnetismo. Al inicio se creía que había una relación entre la carga eléctrica, una carga estática, y los imanes, la parte de magnetismo. Sin embargo, no se encontraba esta relación. Al parecer no había una conexión, pero de forma un poco casi de serendipia, Hans Christian Ørsted en 1820 encontró que cuando una brújula se colocaba cerca de un alambre conductor, su aguja se desviaba en cuanto el alambre se conectaba a una batería y pasaba por él una corriente eléctrica, de tal forma que esta brújula se orientaba de cierta forma. Eh, Importante recordar que esta brújula puede ser movida por un campo magnético. Eso ya se vio en la parte de magnetismo. Ahora, entonces, si la brújula es movida por un campo magnético, quiere decir que si se mueve cuando pasa corriente por un conductor, entonces este conductor, esta corriente debe de generar un campo magnético. Es decir, Ørsted encontró la relación entre la electricidad y el magnetismo, de tal forma que ahora le llamamos electromagnetismo. Eh, por ejemplo, esta alineación de la brújula pues tiene que ver con la dirección del campo magnético en un conductor recto, por ejemplo. Es una forma muy sencilla de saber cuál es la dirección de este campo, es la regla de la mano derecha. Simplemente hay que abrazar ese conductor con nuestra mano y el pulgar debe de apuntar hacia la corriente, la dirección de la corriente. Si nosotros queremos cerrar la mano, nuestros dedos, ese giro con nuestros dedos nos dará la dirección del campo magnético, así como se aprecia en la imagen. Entonces, por ejemplo, si ahora nosotros tenemos un conductor que lleva corriente eléctrica ahora hacia abajo, digamos, entonces abrazamos ese conductor con nuestra mano, el pulgar hacia abajo, y entonces nos dice que el campo magnético va en este sentido donde señalan las flechitas azules. Entonces ahí está cómo podemos encontrar la dirección del campo magnético en un conductor recto. Y bueno, nosotros podemos ver un poquito cómo sería este campo magnético que se genera. Básicamente es una especie de cilindro que rodea a nuestro conductor recto. Ahora bien, ¿cómo se comporta este campo magnético en una espira circular? Resulta que rige la misma ley, la ley de la mano derecha. Pero en este caso, como no es un conductor recto, nosotros tendremos que ir tomando o ir sujetando este aro y vamos a ir cerrando nuestra mano de tal forma que veremos que justo en los extremos, en la parte de la circunferencia de nuestra espira circular, se irán formando unas especies de círculos que son el campo magnético. Justo en el centro de esta espira circular, las líneas suelen ser un poco más rectas, pero justo alrededor del aro se forma una especie de dona, una especie de toro. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo justo en la parte de la circunferencia vemos estas ruedas, vemos estos círculos que genera el campo magnético y justo en el centro las líneas de campo suelen ser más rectas. De tal forma que generamos una especie de dona, se le llama toro o se le llama toroide a esta geometría que nosotros coloquialmente la podemos conocer como dona. Entonces ese es el campo magnético en una espira circular. Y bueno, también tenemos el caso de un solenoide, la cual en realidad es una espira, pero son muchas espiras alineadas. Y entonces en este punto, si nosotros tenemos muchas espiras, muchas, muy pegaditas, como es en el caso de la imagen B, nosotros podemos tener, sí, un campo magnético que se parece a una dona estirada, pero en el centro las líneas serán prácticamente rectas. Si nosotros tenemos muy pocas espiras, como en el caso de la figura A, pues se generarán otros campos ahí subyacentes a esas espiras y no tendremos una geometría tan uniforme como es en la opción B. Entonces, esta geometría de la opción B tiene que tener una buena cantidad de vueltas de espiras y tiene que pues, ser considerablemente largo
este solenoide en relación a las vueltas, ¿verdad? A la longitud de estas vueltas, o al diámetro de estas vueltas, más bien. Y bueno, nuestro campo magnético quedaría algo así, como una especie de cilindro hueco. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, que nosotros podemos generar una fuerza, vimos que podemos generar por medio de una corriente eléctrica una fuerza que se ejerce sobre la brújula, ¿verdad? Entonces nosotros habríamos aplicado una fuerza sobre la brújula, pero según la tercera ley de Newton, si nosotros aplicamos una fuerza sobre un objeto, como aquí por ejemplo, ese objeto también aplica una fuerza sobre nosotros en el sentido contrario, ¿verdad? Entonces, si el conductor genera un campo magnético y ejerce una fuerza sobre la brújula, que es un imán, también podríamos decir que un imán, o sea, un campo magnético, ejerce una fuerza sobre el conductor y genera, pues entonces, una fuerza para algún lado, ¿verdad? Para en algún sentido. Y aquí usamos otra vez la regla de la mano derecha, pero de otra forma. Aquí la vamos a andar utilizando para encontrar hacia dónde se le va a aplicar esa fuerza al conductor. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí el conductor que lleva una corriente eléctrica hacia un sentido. Nosotros inicialmente pondríamos nuestros dedos hacia la dirección de esa corriente y lo que haríamos es cerrar nuestros dedos en dirección del campo magnético. Dependiendo de dónde apunte nuestro pulgar, será la fuerza, hacia dónde va la fuerza. En el primer caso, la fuerza va hacia abajo y en el segundo, la fuerza va hacia arriba. Una forma de ver esto es con unos diagramas un poquito más sencillos tal vez, en el cual nosotros, por ejemplo, aquí tenemos nuestra corriente. Ajá, esta corriente lleva un sentido, digamos, hacia la derecha y el campo magnético, digamos, que va de abajo hacia arriba. Si nosotros ponemos nuestros dedos hacia el sentido de la derecha, que es la corriente, y cerramos, digamos, en el sentido del campo magnético, que es hacia arriba, nosotros podremos ver, bueno, aquí nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Hacia dónde se dirige la fuerza del conductor? Podremos ver que la fuerza sale de la pantalla, sale hacia nosotros y lo ejemplificamos con circulitos, ¿verdad? En este caso va hacia nosotros. La respuesta sería va hacia afuera de la pantalla. ¿Qué pasa si cambiamos el sentido de la corriente? Si el sentido de la corriente ahora es hacia la izquierda, acomodamos nuestra mano derecha, cerramos hacia el sentido del campo magnético y podremos ver que entonces ahora la fuerza va hacia adentro de la pantalla. ¿Sí? ¿Cómo ejemplificamos el que vaya hacia adentro? Con unas tachitas. Y ahora tenemos también fuerzas entre conductores paralelos. Resulta que si tenemos corriente, tenemos dos conductores y hacemos circular corriente en ambos, pero en el mismo sentido, pues las fuerzas serán de atracción. Sin embargo, si hacemos circular la corriente una en un sentido y la otra en sentido contrario, las fuerzas serán de repulsión. Y bueno, este es uno de los principios en los que se basa el motor. Un motor es este, ¿verdad? Nosotros tenemos un imán que rodea una espira, en este caso no es una espira circular, pero es una espira rectangular, y hacemos circular corriente como dice ahí la flechita negra. Entonces nosotros obtendremos, si aplicamos la regla de la mano derecha a un extremo, obtendremos que la fuerza resultante es hacia arriba, como lo muestra la flechita morada. Si aplicamos este análisis al lado izquierdo de la espira, veremos que la fuerza va hacia abajo, como lo muestra la flechita rosa. Ahora bien, vamos a ver otro de los fenómenos también muy interesantes del electromagnetismo. Resulta que si nosotros tenemos una espira, ¿sí? Ahí tenemos un montón de alambre enredado, y nosotros tenemos un imán cerca, un campo magnético, pues en realidad no le pasa nada. Vamos a conectar un foco ahí nada más para ver qué le pasa, pero resulta que si nosotros movemos ligeramente ese imán, es decir, variamos el campo magnético, de repente ocurre que el foco se enciende, ¿sí? Pero si nosotros dejamos el imán ahí quieto, se apaga. Es decir, la corriente solamente fluyó cuando el imán se movió. Entonces, a ver, ya lo alejamos, a ver, vamos a acercarlo. Cuando se acerca, se prende, pero si lo dejamos ahí, se vuelve a apagar el foco. Entonces, podemos decir que si nosotros variamos el campo magnético, es decir, lo movemos, lo alejamos, lo acercamos,
ahí hay una corriente que fluye, ¿verdad? Hay un voltaje en la bobina, en esa espira, en ese montón de espiras, tal que enciende el foco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no pensamos en mover este campo magnético rotándolo, por ejemplo? ¿De acuerdo? En este momento, mientras esté rotando ese imán, está variando el campo magnético y esto hace que esté fluyendo una corriente, que haya un voltaje tal que enciende el foco. Bueno, y si se queda quieto, volvemos a que no haya corriente, ¿verdad? Bueno, pues este es el principio básico de un generador. Nosotros con energía mecánica estaríamos produciendo energía eléctrica. En el caso anterior, que era el motor, con energía eléctrica estábamos generando energía mecánica. Uh -huh. Y bueno, este es otro de los temas importantes del electromagnetismo, y es la ley de Faraday, que nos dice que el voltaje inducido en una bobina es proporcional al número de espiras y a la razón de cambio del campo magnético dentro de dichas espiras. Resulta que este es el funcionamiento básico de un transformador. Nosotros podemos tener aquí, si bien en la imagen de la parte inferior derecha, tenemos, por ejemplo, una batería que sería corriente directa, pero en realidad nosotros podemos tener ahí, por ejemplo, una corriente alterna y nosotros tendríamos una espira que está enredada en este núcleo de hierro, digamos, y por medio de la inducción electromagnética, este generará un campo que pasará ahora la energía, la corriente, a la otra espira. Si nosotros tenemos mayor o menor cantidad de vueltas y el grosor es mayor o menor de este segundo cable, de la parte Y, pues tendremos una diferencia de corrientes. Esta aplicación del transformador nos sirve para pasar corrientes de una escala a otra. Por ejemplo, pasar de corrientes muy altas a corrientes muy bajas o elevar las corrientes bajas a corrientes altas. Esto desde luego lo podemos ver en las casas de uso, bueno, en la parte de la instalación eléctrica justo previa a nuestra casa, donde llega una corriente de muy alta intensidad y un transformador la baja a una corriente más manejable para después poder alimentar toda la red eléctrica de nuestra casa. Entonces ahí podríamos sustituirlo por una corriente alterna. Bueno, finalmente tenemos también el funcionamiento de las antenas, ¿verdad? Básicamente tenemos cargas que generan un campo eléctrico, pero resulta que cuando nosotros hacemos variar estas cargas, es decir, hacemos que la corriente fluya hacia un lado y hacia el otro, en realidad también estamos generando campos magnéticos que van hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro. Entonces, siempre estaríamos en compañía de un campo eléctrico y un campo magnético, y son complementarios, y tienen una forma de sube y baja, ¿verdad? Como una onda. Entonces, así es como se vería más o menos una onda electromagnética. Y bueno, aquí está una pequeña animación de cómo se vería. Otra animación de cómo estos se van alternando, se van cubriendo, ¿verdad? Se van alternando bastante bien, son complementarios, digamos, si se puede decir de una forma. Aquí tenemos otra animación, en la parte de abajo podemos ver cómo se producen esas fluctuaciones, ¿verdad? Y que generan esas ondas magnéticas. La parte de la esfera simplemente la quise poner para que se viera que también fluyen o emanan hacia todas direcciones, ¿verdad? No nada más en un sentido, aunque bien pudiéramos pensarlo así como un láser, ¿verdad? Que va en un solo sentido, en realidad pues estas ondas pueden desplazarse en todo el espacio, ¿verdad? En todas las direcciones. Eh, y bueno, por ejemplo, algunos de las preguntas que pudiéramos hacer para este tema es, según cómo se indica el campo magnético, aquí está el campo magnético, la corriente aquí va hacia arriba o hacia abajo. Recordemos, tendríamos que poner en este caso es al revés, ¿verdad? No vamos a poner el pulgar hacia la corriente porque es lo que queremos saber. Vamos a girar nuestros dedos de tal forma que con la mano derecha cubramos en el sentido que dicen las flechitas y vamos a ver hacia dónde apunta nuestro pulgar. ¿Apunta hacia arriba o apunta hacia abajo? Bueno, pues resulta que apunta hacia abajo, entonces la corriente va hacia abajo. Entonces aquí podría uno preguntar,
Tengo el campo magnético hacia dónde, tengo la dirección del campo magnético hacia dónde va la corriente, o tengo la corriente hacia dónde va la dirección del campo magnético. Y otro de los problemitas que podrían ser típicos sería, por ejemplo, aquí, hacia dónde se va a dirigir la fuerza en el conductor. Imaginemos que nosotros vemos el conductor justo de perfil, ¿verdad? Justo de tal forma que estamos viendo que está yendo hacia la pantalla, por eso tiene una X. Entonces nosotros vamos a poner nuestros dedos hacia donde apunta la pantalla y vamos a mover esos dedos ahora hacia donde apunta el campo magnético. El campo magnético dice que va hacia la derecha. ¿Hacia dónde quedó nuestro pulgar? Pues quedó hacia arriba. Entonces la fuerza va hacia arriba. Y bueno, eso sería todo lo referente a la parte de electromagnetismo.